Estamos aquí con el doctor Franco Fiumara, juez en lo penal, además un experto en derechos humanos, un hombre de consulta con todo este tema que incluso está totalmente relacionado, porque el día 29 de diciembre del año 2023, Sudáfrica acusa o acusó a Israel de haber cometido genocidio con motivo del ataque terrorista que provocó el Hamas el 7 de octubre del año 2023, lo cual era un hecho totalmente inédito, porque el movimiento terrorista no fue acusado, pero sí Sudáfrica tuvo, yo diría, el atrevimiento y por no decir el prejuicio de acusar a un Estado que está legítimamente constituido y de uno de los estados democráticos de las Naciones Unidas y diría prácticamente el único Estado democrático que existe en el Medio Oriente. Esta acusación ante la Corte Internacional de Justicia, corte que funciona en La Haya, porque de los 6 organismos que tiene las Naciones Unidas, 5 funcionan en Nueva York, pero la Corte Internacional de Justicia funciona en La Haya. Vuelvo a aclarar a la gente que no hay que confundir con el Tribunal Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia tiene la posibilidad de recibir denuncias para ver si esas denuncias tienen asidero con respecto a acusaciones de otros Estados miembros de las Naciones Unidas. Y muy especialmente por los países que han signado ese tratado para prevenir el genocidio. Lo concreto es que la acusación de Sudáfrica fue a su vez respaldada por también regímenes impresentables, como por ejemplo Turquía, recordando que Turquía también está presidido por Erdogan, que es una persona que viene de un partido islamista. Lo concreto es que finalmente esta acusación tuvo luego un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y claro, según los medios de comunicación que uno observaba, parecía ser de que o Israel había sido perdidoso en esta demanda y otros medios de comunicación, los encabezados de los medios de comunicación, decían que de alguna manera Israel perdió ante la Corte Internacional de La Haya. Obviamente que esto tiene una manera de ser analizado, que es el análisis del fallo total y absolutamente como fue emitido por la Corte Internacional de Justicia, y viendo qué es lo que falló finalmente la Corte, qué pasó con esta acusación que se hizo ante la Corte Internacional. Aquí el doctor Franco Fiumara. Gracias, Alberto, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Quiero agradecer a Daniel también, que siempre está aquí con nosotros. Por supuesto. Posible el programa. Hay una cuestión que es fundamental. Yo voy a marcar 3 ejes que bien vos los dijiste en tu introducción. 1, la propaganda. 2, la política. Y 3, la jurídica. En cuanto a la política, es lo que estuvo jugando Sudáfrica desde el inicio a tomar esto como un modo de lucha contra el Estado de Israel, que ya lo hemos aclarado en programas anteriores, con toda una línea ideológica internacional anti-israelí y generalmente marcada o embarcada en las cuestiones que son lamentablemente las centros izquierdas, no las centros izquierdas, sino las izquierdas extremas en muchos de los países como nosotros conocemos, porque después lo acompañó también estados como Nicaragua, algunos estados latinoamericanos, el caso inclusive de Lula en Brasil, sí, o de Petro. Bueno, Petro tuvo manifestaciones respecto al ataque terrorista de Hamas, prácticamente que como que eran niños buenos. Y no se lo pueden permitir. No, pero yo sé, y Lula también tuvo en ese plano creo que estaba total y absolutamente equivocado. Ahí se equivocó groseramente. Finalmente como jefe de Estado, ¿no? Por eso marco la faz política donde nos encontramos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después, cuando pasemos a la jurídica, nos vamos a dar cuenta que los festejos realmente incomprensibles de estos países que avalaban que habían sido favorables y en contra, favorables para la postura sudafricana. El fallo, ¿no? El fallo. Y en contra del Estado de Israel, realmente lo que hicieron fue pura propaganda y mentiras. O sea, los medios de comunicación estuvieron totalmente sesgados en cuanto a la verdad. Exactamente. Y sobre todo me sorprende realmente ingratamente, si me permitís la palabra, lo de la BBC, por decir uno de los medios, ¿no? Que falla la verdad y así ilustra a su público. Entonces, te paso a la faceta jurídica, que lo habíamos hecho la previa cuando iba a tomar Israel pros la denuncia. Primero, me sorprendió, increíble en el campo jurídico, que no haya realizado un fallo. Lógicamente tenemos son medidas cautelares provisorias hasta que se resuelva la definitiva,
en cuanto al cese podemos decir, de las hostilidades o al cese de la legítima defensa de Israel. Esto O sea, es altamente positivo para Israel. la Corte Internacional de Justicia no le ordena al Estado de Israel que cese la ofensiva militar como respuesta al ataque terrorista de Hamas. Por lo cual hay que partir de otras medidas que se hacen a la Corte de los estatutos de guerra, es que entonces que considera que Israel, en primer medida, ejerce la legítima defensa de los Estados nacionales y de su pueblo, algo que es altamente positivo y creo que fue un verdadero cachetazo de revés a todos los que denuncian al Estado de Israel. ¿Y por qué? Porque entre ellos prácticamente son todos amigos de Rusia. Y Rusia, que quizás no tenemos prueba objetiva para manifestarlo, pero sabemos cómo se está moviendo la diplomacia rusa y de Putin al respecto, sí que recibió el cachetazo cuando le dijeron la misma Corte como medida cautelar que retire sus tropas del Estado soberano de Ucrania y que cese con las cuestiones bélicas. Fíjate lo importante que está diciendo el doctor Franco Fiumara. En el caso de Israel, la Corte Internacional de Justicia reconoce el derecho de la legítima defensa de sus ciudadanos, no le ordena el cese de la ofensiva militar, que es totalmente lo contrario de lo que falló la misma Corte Internacional de La Haya respecto de Rusia cuando invadió a Ucrania. Estamos hablando en un promedio de 2 años, que es algo importante porque jurisprudencia nueva. Es muy fresca. Y muy fresca, porque pensemos que un fallo definitivo tarda muchos más años de lo que nosotros podemos imaginar. Y generalmente, en la medida de lo posible, va a salir el fallo definitivo cuando concluya justamente las cuestiones de beligerancia. Lógico, en la comunidad quizás esto no es visto con mucho agrado, sobre todo cuando hablamos ya de política dentro de Israel, porque uno va por todo, ¿no? Cuando claro, uno va por todo y del todo era que la desestimen en forma directa. Hubiese sido lo ideal. Era mucho pedir también de la Corte Internacional de La Haya. También hay que comprender que era mucho pedir por el hecho que en definitiva la autoriza que siga con la legítima defensa. Pero después vamos a pasar a las otras 6 medidas cautelares. Pero un tema fundamental. La acusación era básica de genocidio. Tal cual. Y del genocidio, ¿cómo se expidió la Corte respecto de la acusación de Israel? Por eso digo, cuando ahí lo voy con la propaganda, jamás manifestó la Corte que Israel cometiera un acto genocida. Entonces, ahora fijémonos lo que fundamental que plantea el doctor Franco Fiumara, que en definitiva es el análisis técnico legal de lo que dice la Corte. No hubo un solo acto genocida, ni siquiera un solo acto genocida de Israel en la Franja de Gaza. Le respeta y dice que tiene el derecho a la legítima defensa y no le ordena el cese de la ofensiva militar. Hasta ahora diría que absolutamente el fallo fue totalmente ganancioso para Israel en cuanto a la acusación. Fue totalmente ganancioso. Digamos, si querés de alguna manera decirlo más en forma, digo, futbolera, que ya no da la charla para esto, pero 2 por 1. 2 por 1. 2 por 1. Algo concedió a la acusación. ¿Qué es lo que le concedió? Dejó abierta la causa. Dejó abierta la causa. Dejó abierta la causa, que reitero, es como a un herido dejarle abierto un poquito un pulmotor como para que pueda respirar. Y esto tiene que ver para cuándo concluyan justamente los actos estos de defensa de Israel dentro de la Franja de Gaza. Por eso hay que tomarlo desde ese punto de vista, claro, y no como algo negativo para Israel. No, absolutamente. Respecto de otras medidas cautelares, que en el sentido de que Israel tiene que dar información del avance de ciertas medidas que toma el Estado de Israel respecto de no cometer genocidio en el futuro. ¿Cómo es esto? Esto es de oficio, es algo que se hace permanentemente en cualquier medida cautelar, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia internacional. Usos y costumbres. Es usos y costumbres, como se dice en el sistema anglosajón. Correcto. Nunca mejor definido. O sea, vamos a pasar en concreto, porque lo que le dice Israel es que traten de no cometer actos genocidas. ¿Sí? Y que, de aquí en adelante. De aquí en adelante, sí. Porque hasta ahora no fue probado. No hubo. De aquí en futuro que instruya a las tropas, que instruya a algunos políticos, que ya lo hablamos la otra vez, correcto, que a veces es mala consejera a algunos exabruptos en estos momentos por algunos ministros de Israel. Que, bueno, yo no hablo de política interna. No, pero es correcto lo que decís. Porque precisamente uno de los temas de la acusación que planteó Sudáfrica era haber recortado algunos pronunciamientos de algunos ministros del gobierno de Israel, tratando de avalar que en los hechos
era simplemente la consecución de lo que verbalizaban algunos ministros del gobierno israelí. Pero la Corte en eso fue clara. Traten de no de hacer comentarios que puedan ser capciosos, digámoslo de alguna forma. O sea que incluso está advirtiendo a quien no lo haga. Pues si hasta ahora no lo hicieron, no lo hagan No lo para hagan. que no incentivar a alguno, digamos, desalineado o alguno trasnochado que después cometa algún acto, porque hasta ahora no está y no existe. ¿Y qué tendría que presentar de aquí en adelante el gobierno de Israel a la Corte Internacional de La Haya para que La Haya pueda seguir haciendo el follow-up, el seguimiento de que está cumpliendo las instrucciones de la Corte? Dentro de los 30 días, Israel seguramente, con todas las personas, incluso los abogados que mandó a la Corte, fueron brillantes. Brillante. De hecho, uno de ellos también avaló parte de las cuestiones para que veas que no, el análisis jurídico no era negativo para Israel, ¿no? Porque lo que Israel va a tener que decir en el futuro, mire, acá están tantas personas, acá estamos autorizando a ingresar alimentos vía la UNRWA, si podemos decir que es un caso aparte, vía Naciones Unidas, a ver quién asume ahora ese rol, pues habida cuenta lo calamitoso, lo bochornoso de la participación de miembros de Naciones Unidas en el ataque genocida contra Israel. De alguna manera, dinero de las Naciones Unidas, o sea, los países que financiaron y financian a la UNRWA, entre ellos Estados Unidos, con un aporte de 344 millones de dólares por año. Estoy hablando de Alemania, 202 millones de dólares por año. Estoy hablando del resto de la Unión Europea, con casi 200 millones de dólares por año, etcétera, etcétera. Es que esos dineros fueron a la UNRWA y la UNRWA finalmente, una parte de los empleados, que ni siquiera se sabe la cantidad, sí está probado que no solamente actuaron también dentro de simpatizantes o militantes del movimiento terrorista Hamas, sino que algunos de ellos, que ya están identificados, actuaron en el ataque terrorista del 7 de octubre. Eso fue lo más lamentable de todo, porque ahí sí la Corte, llegado el momento, cuando tenga todo en mano y documentado, calculo que ya habrá sido remitido por los abogados de Israel, va a poder enviar a la Corte Penal Internacional para que juzgue la responsabilidad de los miembros de Hamas, empezando por Sinwar, que planificó, y para todos los que fueron detenidos por Israel en ejecución del delito que cometió. Ahora es importante lo que dice el doctor Franco Fiumara, porque recordemos que la Corte Internacional de Justicia puede actuar en casos en los cuales se dirimen disputas entre estados legalmente reconocidos. Ahora, el Tribunal Penal Internacional, que no depende de las Naciones Unidas, juzga los actos sobre las personas físicas, los temas y acusaciones penales y criminales, que es lo que está diciendo el doctor Fiumara. Por ejemplo, el Hamas no podría haber sido nunca acusado ante la Corte Internacional de La Haya, de Justicia. Porque esto no es un Estado. Yo creo que no es un Estado. No es un Estado. Tiene poder territorial de facto. Claro, pero sí ante el Tribunal Penal Internacional. Ahí está, exactamente. Entonces está la cuestión, porque vos lo aclaraste bien. Cuando dice, si son Estados partes, al no ser Hamas, vamos a decir no autoridad palestina, vamos a decir Hamas concretamente, el poder territorial, en realidad hay mucha confusión, veo incluso en algunos medios de prensa. El que hace la denuncia es Sudáfrica contra Israel. Dos países. Claro, es dos países. Un país contra otro país. Sudáfrica fue el ariete del grupo terrorista Hamas. Es el brazo legal del Hamas. En este caso actuó como... Y en decir que fue el brazo legal del Hamas, es decir que fue el brazo legal de la República Islámica de Irán. Estamos totalmente de acuerdo. En ese sentido, el otro día yo me hice una entrevista también al respecto y manifesté claramente que tenemos que ver, sobre todo en la República Argentina, con fronteras tan permeables, ¿no? La triple frontera, claro. Bueno, con Bolivia, que algunos miembros del gobierno regalaron pasaportes a más de un trasnochado que vino de Irán o también de Líbano, de Hezbollah. Esto genera un cierto riesgo en la frontera que Argentina ya tomó nota en cuanto a las medidas de seguridad. Pero ¿por qué te digo esto? Porque ya hemos sufrido 2 atentados acá. Y donde se puede hacer o realizar, no es para asustar, pero sobre para prevenir, de cómo operan esto y que Irán también utiliza sus guerras proxy justamente para atacar a Israel y en definitiva también al gran demonio, como ellos lo utilizan, que es Estados Unidos. Es fundamental lo que dice el doctor Fiumara, porque recordemos, hace unos años fue detenido en Iguazú, en Misiones, al clan Barakat, que es el apellido de una familia que lavaba dinero para el Hezbollah. Y también hay que recordar que en Venezuela se han emitido 10.000 pasaportes, por lo menos, de iraníes a los cuales se les ha dado pasaporte venezolano
Muchísimos de ellos no se sabe dónde están. Hoy se presume que están actuando en actos totalmente ilícitos. Este es el motivo por el cual Estados Unidos de Norteamérica está muy preocupado, y esta preocupación se le hizo saber en su momento a la general Richardson, que es la general a cargo de lo que es la parte sur de Latinoamérica, y le dijo en su momento a la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la preocupación que tiene respecto del involucramiento que está teniendo el Hezbollah en la zona de la triple frontera. Recordando además que Hezbollah, entre otras cosas, además es el lavador de dinero de los narcos criminales gigantescos que están dentro de toda América Latina. Y esto no es un pequeño detalle. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, ¿no? De pasar sí, por la línea de lavado. no. Y aparte también no fue casual que creo que hace 2 años, o aproximadamente 2 años, cuando llegó ese famoso avión que era de una empresa que en realidad la propiedad del avión era de Irán, que estaba tripulado y comandado, el capitán era un hombre de la Guardia Revolucionaria iraní. Que finalmente la tripulación fue liberada, pero el avión quedó sujeto y creo que ya fue ya el despacho judicial de ser entregado a las autoridades norteamericanas que lo han requerido. Así es, se ordenó el decomiso del avión en beneficio de las empresas estadounidenses y de Estados Unidos. Sí. O sea, resumiendo, el fallo de Sudáfrica fue un fiasco. La denuncia de Sudáfrica fue un fiasco. Y quiero agregarte algo más en relación al informe, que es importante, porque Israel lo va a hacer pormenorizadamente y es deber de hacerlo así. Y va a dar cuidado en cuanto a las cuestiones de atenciones hospitalarias, que es lo que a veces más preocupa a todas estas comunidades, y las cuestiones de nacimiento, que Israel nunca se metió con la población civil porque siempre notificó previamente cuando iba a atacar en alguna cuestión, ¿no? Porque ya fue comprobado inclusive en el cese del fuego, cuando en el intercambio de rehenes, que ni bien cesaron, un día antes del vencimiento ya atacaron desde una infraestructura de un hospital hacia Israel nuevamente. Lo que sigue vigente, algo de la capacidad de agresión de Hamas todavía. Y por último, el gran golpe en contra de la denuncia de Sudáfrica, que creo que esto fue lo que los corrió a todos los países aliados al respecto con esa cuestión ideológica, fue que la Corte solicitó la entrega y la devolución inmediata de los rehenes. Entrega y devolución inmediata de los rehenes. Esto creo que escapó de cualquier lógica de los que fueron a denunciar y nunca pensaron que la Corte se iba a meter en forma directa con esa solicitud. Eso es un gran cachetazo. Absolutamente. Porque eso sí que es un crimen de lesa humanidad. Absolutamente. Entonces es importante que, aparte de lo que el doctor Fiumara plantea, es un hecho verificable, ¿no? Medios de comunicación internacionales, supuestamente de un prestigio, que la verdad que el prestigio lo han perdido a través de los últimos años, entre ellos la BBC, que cuando fue en su momento Israel respondió al ataque del terrorismo de Hamas. ¿Te acuerdas que había un misil que había sido denunciado, que Israel había mandado un misil a un hospital que mató a 500 personas? En 2 minutos ya la noticia había corrido, la BBC la receptó y todo el mundo empezó a condenar a Israel en los medios de comunicación, incluso había manifestaciones en el exterior ya a un par de horas, y finalmente fue un fiasco, porque la verdad es que el misil había sido un misil fallido, lanzado por la Yihad Islámica Palestina, que era otro movimiento, que es otro movimiento terrorista que opera en la Franja de Gaza, y en definitiva, ese es el que mató, la verdad, a la gente. Y tampoco cayó en el hospital, cayó en la playa de estacionamiento, y no murieron 500, murieron 20 y pico personas. No digo una sola vida, claro que es importante. Lo que digo simplemente es el manejo de las informaciones, y la información de la BBC fue dada por válida sin haber sido chequeada, lo cual es una cosa increíble, porque una buena praxis del periodismo es chequear la información, por lo menos con fuentes independientes, y todo lo que publicó la BBC, que era una mentira, fue replicada en los medios internacionales. O sea, en definitiva, la denuncia de Sudáfrica fue fallida. Quiero agregarte algo con lo que dijiste, que es muy importante. No solo no verificó o chequeó, sino que prácticamente con la noticia que divulgó, generó manifestaciones en muchas ciudades del mundo de los países de lo cual pone en riesgo a poblaciones ajenas. Bueno, la verdad que me pareció fundamental que el doctor Fiumara haya explicado totalmente las implicancias del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Yo sé que ahora no es un tema de propaganda, porque cuando Sudáfrica acusó, todos los medios de comunicación lo publicaron. Cuando falló,
algunos medios publicaron que de alguna manera Israel no se pudo zafar de esta acusación porque la causa de genocidio seguía abierta. Es como sine die, sin plazo, va a durar años y obviamente va a fracasar. Fue un triunfo jurídico por Israel, brillantemente defendido, pero defendido por la ley, no defendido por argucias legales que eran totalmente, hubieran sido inconducentes. Esto es lo que la Corte Internacional de Justicia falló. Me pareció importante la opinión técnica, porque acá, independientemente de las posturas políticas que cada una persona puede tener y tiene derecho a tenerlas, lo fundamental son los datos para evitar que exista el relato. Muchísimas gracias, doctor Franco Fiumara. Gracias, Alberto, y gracias a todos los que nos Gracias. acompañan.